Bueno, muy bien. Un saludo muy especial. Yo soy la maestra Mabel Goretti Chala Trujillo. Estamos aquí en nuestra sesión sincrónica 2 de nuestro módulo de desarrollo organizacional para estudiar este tema tan interesante sobre el diagnóstico de intervención para el fortalecimiento organizacional. A ver, no estoy segura de que se esté grabando. Sí, ya. Muy bien. Entonces se trata esta secuencia 2 de que cada estudiante pueda implementar una estrategia de evaluación orientada a emitir un diagnóstico en este contexto de desarrollo organizacional y también desarrollar una estrategia para poder implementar una intervención teniendo en cuenta justamente ese diagnóstico en relación con el desarrollo organizacional. Entonces, nosotros hemos estudiado estos contenidos, hemos visto a través de estos contenidos de la secuencia 2 cómo se hace ese proceso de desarrollo organizacional, cómo se recoge la información, etcétera, hasta llegar a la implementación. Yo esta noche voy a hacer es como un recorderis y digamos, puesta en ya de manera concisa en qué consiste todo este proceso de diagnóstico e intervención organizacional. Aquí en pantalla está como esos pasos que debiéramos seguir dentro de este proceso que tienen que ver justamente primero con clarificar la demanda, o sea, debe haber una demanda, una necesidad clara en la organización para poder empezar un proceso de desarrollo organizacional y un proceso que empieza justamente con el diagnóstico. Para una vez clarificada la demanda, lo que hacemos es como definir el problema, ¿no? Esa problematización que tiene mucho que ver con un proceso de investigación y que ya, digamos, puesta en escena en una organización y dentro de un proceso de desarrollo organizacional, pues se llama diagnóstico organizacional. Posteriormente, lo que hacemos, luego yo explico, digamos, en detalle cada una de estas fases del proceso. Elaboramos unos supuestos teóricos que implica cómo esa demanda y ese problema que hemos descrito lo vamos a entender ya desde una perspectiva teórica de esos elementos que hemos estudiado, que tienen que ver con la organización, con los procesos que se hacen a nivel individual, a nivel grupal, a nivel organizacional, cómo podemos analizar, leer, entender, comprender esa situación problemática desde una perspectiva teórica, o sea, teniendo en cuenta conceptos o teorías que digamos que como psicólogos o psicólogas debemos saber para poder justamente analizar una situación en un escenario real. Cuando tengamos claridad en esta lectura o que nos pongamos esos lentes, digamos, del profesionista o de la profesionista en psicología organizacional, pues entonces vamos a decidir cómo recogemos esa información, analizamos esa información para generar un informe diagnóstico y a partir de él poder diseñar e implementar una intervención en desarrollo organizacional que finalmente vamos a evaluar. A ver, entonces habíamos dicho que dentro de ese proceso el primer paso, la primera fase es la clarificación de la demanda. Para clarificar la demanda, entonces lo que debemos hacer es indagar en la organización qué es lo que está pasando, ¿m? ¿Cuál es la situación? Generalmente eso se hace hablando con las personas, con un gerente, con un jefe de área, incluso, sí, generalmente son gerentes o jefes de área, personas de la gerencia, la administración, que tienen claro, que a veces no tienen tan claro, pero bueno, digamos de dónde surge esa necesidad de hacer un proceso de desarrollo organizacional. Y nosotras como psicólogos, como psicólogas, pues vamos a indagar de qué se trata, a clarificar qué es lo que necesitan, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Desde cuándo se produce? Si la organización, los jefes de área, la gerencia, etcétera, han realizado algo para abordar esa situación. Si se ha realizado algo, entonces, ¿qué resultados se han obtenido? ¿Cuáles son las percepciones de ese sujeto con el que estamos hablando? Generalmente, ya lo mencioné, gerente, administración, administrador, etcétera.
qué piensan de esa situación, ¿no? ¿Qué atribución, qué percepción tienen sobre esa demanda, sobre esa situación que está pasando? ¿M? En el caso que estamos estudiando para esta secuencia, que es el de Laura, pues ahí es como el gerente le cuenta a Laura y le dice que a él le parece extraño porque en una organización donde hay buena remuneración económica, hay tanto ausentismo, tanta rotación de personal. Entonces, a eso se refiere esta atribución o esta percepción que hace el demandante sobre la situación. ¿Qué expectativas de cambio se tienen? También es importante, digamos, indagar sobre esto. ¿Qué consecuencias tendría para las personas de la organización en los diferentes niveles mantener esa situación problemática y no buscarle una solución? ¿Y qué están dispuestos a hacer para mejorar la situación? O sea, ¿qué tanto están dispuestos a implementar? Denme un segundo, por favor. Muy bien. Esas demandas, gracias, Juan. Esas demandas a veces son explícitas. ¿M? En el caso de Laura, que estamos viendo realmente explícitas, pues creo que es clara la palabra, ¿no? Como que están, o sea, la persona, en este caso, este gerente que le cuenta a Laura qué es lo que está pasando, pues hay lo habla, lo dice claramente. Sin embargo, hay cosas allí, es decir, él tal vez él la expresa desde su perspectiva, desde su punto de vista, pero no está tan claro porque fíjense que él dice que le parece extraño que la gente se quiera ir si ahí en esa organización pagan muy bien. De tal modo que hablaríamos de que en este caso la demanda realmente es implícita, porque implícita es cuando está como subyacente y que no es tan clara. Inespecífica cuando como que hay varias cosas sobre el ambiente y como que no está claro si es desde una área, desde otra, desde recursos humanos, desde toda la dirección estratégica o desde dónde sería una demanda específica, inespecífica, y a veces hay ausencia de demanda, a veces eso también pasa, como que necesitamos hacer un cambio, pero no está claro realmente desde dónde o desde cuál proceso o qué sería lo primero que habría que revisar. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque no, pese a que en un primer momento hay un demandante, ya mencioné un gerente, un administrador, un jefe de área que diga necesitamos o hay algo que está pasando y que necesitamos mejorar, pues hay diferentes tipos de demanda y no siempre están tan claras. Aunque este sujeto que nos refiera a nosotros o a nosotras como psicólogas, que hay una situación, problema, nosotros no debemos dar eso por hecho, sino es una percepción de una persona y allí habría que indagar, ya vamos a una fase posterior, de si realmente esa percepción pues está pegada a la realidad o no tanto. ¿Soy clara hasta ahí? Sí, profesora. Sí, Ok, profesora. ok, muy bien. Con esa demanda ya ubicada si es específica, si es inespecífica, si es explícita, si es implícita o incluso si no hay demanda, pero nos están pidiendo que hagamos un proceso de desarrollo organizacional, pues entonces vamos a indagar, es decir, a tomar esa información para poder empezar a problematizarla. Y es justamente lo que les decía, problematizar es dudar de eso que nos han dicho. ¿M? Dudar en el caso de Laura, claro, es que hay que decir por qué precisamente partir de esa pregunta que hace el gerente con el que ella habla, dice, ¿por qué la gente se va si aquí pagan bien? Se esperaría que estuvieran felices. ¿M?
Entonces, dudar de esto y esa duda, ese cuestionamiento se puede, digamos, operacionalizar desde estas preguntas que están en azul en la parte inferior de la pantalla. ¿Cuáles podrían ser los factores que generan la dificultad o la problemática que vamos a abordar? ¿Cuáles son los efectos de esta situación problema? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, sí, se están yendo en este caso de la secuencia 2, se están yendo, están renunciando. Mm, ¿Y cuáles son los efectos para la organización? Bueno, pues que hay que volver a asignar recursos para seleccionar nuevo personal, hay que asignar recursos para nuevamente hacer inducción, hay que generar allí toda una serie de procesos y procedimientos que son un gasto para la organización y que si las personas no se mantienen, pues se vuelve a generar ese gasto en poco tiempo. Y cómo todos estos factores que están en escena, que están emergiendo aquí en esta situación que estamos problematizando, pues cómo se relacionan entre sí para poder describir la situación problema. Esa problematización, como es que cuando uno dice que hacemos desarrollo organizacional es algo tan complejo y grande, entonces uno dice, ¿por dónde comienza? ¿No? Bueno, aquí hay una serie de áreas de análisis, ¿no? Ahí podemos analizar el entorno, o sea, los competidores, el sector donde está ubicada la organización, los proveedores, eso sería parte del análisis del entorno. Habría que revisar el direccionamiento estratégico, cómo están hechas las políticas de la organización, cómo está jerarquizado el alto nivel de la organización, procesos internos, cómo se llevan a cabo procesos los procedimientos, cómo se relaciona, por ejemplo, el área comercial con el área de producción, con el área de administración, con el área de recursos humanos, cómo se están manejando los recursos también o todos los procesos y los sistemas a nivel financiero, a nivel de relación con los clientes, a nivel de relación con lo que en algún modelo se llama clientes internos o todos los trabajadores de la organización, todo el proceso y el sistema de gestión humana, también los sistemas de información y tecnología. Aquí están como esas áreas en donde deberíamos empezar a indagar cuál para poder problematizar qué es lo que está pasando allí. Hay veces que son claras que hay ciertas cuestiones, digamos que la demanda es clara en un área en particular o en unas áreas en particular. Por ejemplo, en el caso de la secuencia 2, pues es claro que empezaríamos por el área de gestión humana, ¿no? ¿Qué está pasando allí? ¿Cómo es que se hacen los procesos de selección? Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa con la gente que pese a que está muy bien pagada, se va? Y dependiendo de la información que nos vaya dando esa primera área donde empecemos a problematizar, pues indagaríamos en las demás. Ahora, para poder problematizar, pues hay muchas metodologías. Yo aquí solo les traje las más comunes, ¿no? Ese diagrama de causa-efecto, ya también llamado espina de pescado, ¿no? Para empezar a ver cuáles serían las causas de los problemas, ¿no? Que ustedes se ponen en cada eh, arriba sería como el efecto, como cuál es el problema, y en la parte inferior de de este pescado, cuáles serían las causas. También se puede realizar a través de un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas, ¿no? Las fortalezas y las debilidades tienen que ver con aspectos internos de la organización, mientras que las oportunidades y las amenazas tienen que ver con los aspectos exógenos o que están en el entorno de la organización. Y también, o también otra de las técnicas muy conocidas, pues son este árbol de problemas, en donde el tronco es el problema central. En este caso sería la rotación de personal tan alta, y en las raíces empezaríamos a problematizar y a determinar cuáles serían las causas de esa rotación alta, y en la copa del árbol los efectos. O sea, ¿qué pasa cuando
hay rotación alta en una organización. Esos son solo algunas, como menciono, de las metodologías para empezar a problematizar. Una vez que tengamos bien descrito el problema, entonces vamos a formular esa misma situación, pero desde una perspectiva ya teórica. O sea, ¿cómo entendemos esto? ¿Qué es lo que está pasando? La gente se va porque no hay un líder que está haciendo su labor claramente, porque pese a que hay un buen liderazgo, digamos, las relaciones entre las áreas por el asunto comunicativo no es tan fluida y la gente se cansa, ¿sí? De no sé, de lidiar, enviar correos, por ejemplo, y que nunca sean respondidos, o que las áreas que corresponde dar ciertos recursos para que las personas hagan el trabajo no los están entregando a tiempos o de manera suficiente o de la calidad esperada y entonces la gente no puede hacer su trabajo apropiadamente. ¿M? Y eso sería parte del problema y cómo empezamos a leer, analizar, comprender este problema desde esa perspectiva teórica. Entonces decimos, eh, ya desde los supuestos teóricos, no existe una situación de alta rotación debido a una gestión inapropiada de los recursos tecnológicos, por ejemplo, por decir algo, para que los trabajadores hagan su trabajo, ¿sí? Les dicen, por ejemplo, que van a entregar o que deben manejar un software, pero el software es de difícil acceso o no les han dado la capacitación suficiente para manejarlo o les han dicho que lo van a disponer instalar en las computadoras y resulta que han pasado meses y no los han instalado. Entonces, desde esa problemática, ¿cómo ya la describimos desde una perspectiva teórica, ¿no? Falta de gestión de recursos, dificultades en la comunicación y la comunicación es entendida de esta manera, no está fluyendo la comunicación de manera vertical, por ejemplo. Bueno, ese tipo de cosas. Ya planteando estos supuestos teóricos desde los diferentes niveles, ¿no? Individual, grupal y organizacional. Y para entender esto y para poder empezar a gestar, a describir esos supuestos teóricos, entonces aquí está este modelo básico de Robbins que nos plantea Peine, que es desde donde me he basado para comentarles todo lo que les estoy contando en la noche de hoy, pues están, miren ustedes cómo allí podemos ver esa diferenciación desde estos niveles individual, grupal y organizacional. Desde el nivel individual, entonces, podríamos empezar a revisar cuáles son esas atribuciones, como hablábamos, y esto lo tenemos en cuenta ya para la fase de recolección de información. eh, la gente como los trabajadores digamos, a nivel individual están percibiendo la situación, cómo están tomando decisiones, por ejemplo, con este ejemplo que yo les decía de, me han dicho que o me instalaron el software en la computadora y no me han capacitado, la gente, ¿qué hace con eso? ¿Qué decisiones toma, no? ¿Cómo se comporta? ¿Qué siente? Eso sería lo que indagaríamos a nivel individual. Ya en el plano grupal, entonces, el ejemplo que ponía, por ejemplo, de la comunicación o qué conflictos se generan a partir de allí, cómo trabajan en equipo, cómo a partir justamente del trabajo en equipo por diferentes razones se presentan conflictos, cómo se toman las decisiones en equipo, cómo se maneja el liderazgo en las áreas, etcétera. Y a nivel organizacional, pues ya sería entonces ya algo más macro como la cultura organizacional, o sea, qué hace la gente, cómo se relacionan entre sí, cómo tratan de lidiar con este problema, con el ejemplo que di de que no hay los recursos suficientes para que hagan el trabajo y entonces, aunque las políticas y las estén determinadas y digan que sí, a veces encuentra uno muchas diferencias en lo que está escrito y cómo se lleva a cabo eso en el día a día
de las labores y eso, todo eso habría que mirarlo en cada uno de los diferentes niveles. Ahora, para plantear estos supuestos teóricos, entonces, pues podríamos hacer unas preguntas clave, ¿no? Una de ellas sería, ¿es posible identificar causas probables en cada uno de estos niveles, como mencionaba? De pronto, a nivel individual, alguien, por ejemplo, el que tiene que entregar los recursos o generar la capacitación en este nuevo software, no sé, está enfermo, cosas humanas, ¿no? No se comunicó a tiempo con el capacitador y entonces el cronograma que había de la capacitación no se llevó a cabo, qué sé yo, ¿sí? En el nivel individual. Pero en el nivel grupal, entonces podría ser que no hubo la disposición de esta área para recibir la capacitación porque el área estaba trabajando en una cuestión particular para entregar, no sé, un producto que el jefe les pidió para esta semana o un trabajo y entonces no lo terminaron. Es decir, lo que quiero decir es que hay diferentes, en estos niveles, pues podrían haber diferentes causas y a partir de allí, pues estos supuestos teóricos también serían distintos, ¿no? ¿En cuál de estos niveles es que está el centro de la problemática? Sería una de las preguntas. Y a partir de esa teoría que sabemos que son justamente los temas que hemos venido estudiando en la secuencia uno, ¿no? Todo este tema de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, etcétera, pues entonces es que vamos, a partir de esa teoría, es que vamos haciendo estas explicaciones teóricas y vamos definiendo cuáles serían esas variables que vamos a considerar para pasar a la siguiente fase, que es la recolección de información. Cuando tenemos claro entonces cuáles son esas variables que vamos a estudiar, vamos a definir qué tipo de información vamos a recolectar. En este caso de Laura, entonces habría que hacer, pensaría yo, ¿no? Un estudio mixto donde recojamos las percepciones de la gente en cuanto a, incluso podríamos, por ejemplo, implementar unas entrevistas de retiro para aquel que se despide. Hagámosle una entrevista y preguntémosle, ¿qué motivos tienes para irte? ¿Cuánto duraste aquí? ¿Cómo percibes la organización? Si estuviera en tus manos cambiar algo, ¿qué cambiarías? ¿Qué razones tienes para irte de esta organización? ¿Qué expectativas tienes? O sea, ¿qué va a pasar con tu vida laboral o tu vida profesional una vez te vayas de aquí? Esa es información que podemos recolectar para poder ir ahondando en esto que está pasando, porque podríamos pensar a la ligera, justamente como el demandante que dice, pero si aquí pagamos bien, ¿por qué la gente se quiere ir? A nivel cuantitativo, entonces también podríamos recolectar información, por ejemplo, a través de cuestionarios, de encuestas, en donde recolectemos algún tipo de información que necesitemos para ir ahondando en esta situación. Una vez recolectada la información, entonces lo que vamos a hacer es tenemos la demanda específica, o sea, realmente la información no es solo a través de estas técnicas cuantitativas, cualitativas o mixtas, sino que hemos venido recogiendo información desde el inicio en esa entrevista inicial que hicimos con el demandante, ¿verdad? Toda esta información entonces la hemos tenido que ir registrando, vamos ahondando en cómo es esta organización, cuáles son los aspectos clave de la cultura organizacional, toda esta información que recolectamos a través de las técnicas cuantitativas, cualitativas, etcétera, y vamos dando como un contexto y vamos tejiendo, diría yo, toda esta información para poder tener ya unas categorías claras y unos hallazgos organizados que nos permitan generar un informe diagnóstico. Este informe entonces ya sería donde explicamos la situación problema. Ah, es que se están yendo, se están retirando de la organización, están renunciando
porque pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa lo otro. Ahí explicamos y al explicar, entonces definimos cuáles serían las necesidades de intervención. ¿Mm? Si allí en esta definición encontramos, en esta explicación, encontramos que existe diferentes necesidades, hay que jerarquizarlas, ¿no? ¿Cuál sería? O sea, el modo en que yo lo digo es que en todo lo que se trata de donde estemos personas involucradas, pues la situación va a ser compleja, porque si estudiamos nosotros que somos psicólogos y psicólogas, la complejidad solo de un sujeto, ¿m? Imagínense lo complejo que es la dinámica intergrupal y mucho más la dinámica organizacional. Porque allí influye toda esta parte estratégica, toda la dirección, la filosofía, la cultura, pero todo eso se hace es por la combinación y la dinámica entre las personas, entre los grupos, entre lo que está escrito y lo que las personas comprenden y lo que las personas actúan de acuerdo con. Y así se van tejiendo unas dinámicas que es necesario y a partir de ellas, perdón, pues van a haber necesidades, siempre habrán, ¿sí? Este tema de la alta rotación, en este caso de Laura, pues no tendrá solamente una causa, tendrá varias y entonces detectaremos cuando ya hagamos el diagnóstico diversas necesidades que necesitamos priorizar y poner en un orden jerárquico para saber a partir de allí cómo y cuándo es que vamos a tratar cada una de esas necesidades. ¿M? Entonces, ya teniendo esa claridad, vamos a diseñar e implementar la intervención. O sea, hasta ahí, con un informe diagnóstico, es que termina esa primera fase. Toda una información que hemos recolectado, que hemos analizado, que hemos procesado suficientemente y con la cual damos lugar a un diagnóstico organizacional para que a partir de ese, con una jerarquización de necesidades, vamos a diseñar esa propuesta de intervención. Y esa propuesta puede ser desde aspectos estratégicos, intervenciones en aspectos estratégicos. Co- Recuerden que si ha sido necesario, hemos indagado sobre el entorno, entonces no estamos tan bien ubicados con nuestros competidores, entonces necesitamos ganar una ventaja competitiva, necesitamos incluir más productos y servicios en el mercado, necesitamos relacionarnos mejor con el medio ambiente, necesitamos establecer valores más claros y no necesariamente más claros, sino que pasen de la letra a la conducta real de las personas. Eso serían intervenciones basadas en aspectos estratégicos. Pero también el diagnóstico nos puede mostrar que la intervención podría estar basada en aspectos tecnoestructurales. De pronto la división del trabajo no está tan clara. De pronto instalaron este software con el ejemplo que les he puesto y es que no hay claridad en quién es el que tiene que encargarse de capacitar, por ejemplo, o de organizar el proceso de capacitación. Entonces habría que intervenir en esta parte, ¿sí? Como esto que les estoy hablando de coordinar entre distintas unidades o personas para que realmente el proceso llegue a un buen término o cómo generar justamente desde el inicio del proceso hasta el final, o sea, para que se instale un software en las computadoras de trabajadores en una organización, pues ha habido un proceso previo, ¿no? Tienen que primero tomar una decisión desde la dirección de cuál software, haber hecho un análisis de necesidades también y, bueno, unos requerimientos, generar unos recursos para poder adquirir el software y puede que el proceso haya quedado truncado allí porque, claro, hicieron todo eso y como dije, lo instalaron en las computadoras, pero la persona o las personas encargadas de continuar el proceso hasta cerrarlo y de garantizar que los trabajadores que ya lo tienen puedan manejarlo, operarlo, ponerlo a funcionar, utilizarlo en su cotidianidad laboral
de pronto ahí pasa algo, entonces sería una intervención en aspectos tecnoestructurales, ¿no? O de pronto hay que hacer un diseño o rediseño de los puestos del trabajo, las responsabilidades, quién hace esto, quién sigue con este proceso hasta el final, como he mencionado. Otra de las intervenciones podría ser en aspectos de recursos humanos, ¿no? ¿Cómo hacemos para seleccionar personas competentes, pero también que estén comprometidas y que, o que puedan generar un sentido de pertenencia con la organización? ¿M? ¿Cómo podemos hacer para establecer metas que sean logrables, que puedan alcanzarse y que además que la gente se sienta no solo bien recompensada, sino, insisto, en esa eh, compromiso, en esa adherencia a la organización, ¿no? En ese sentido de pertenencia, cómo planear y desarrollar carrera del personal? Entonces, fíjense que hay otros elementos en esta cuestión en esos aspectos de recursos humanos que no es solamente cuánto dinero pagamos en lo económico, sino que otros aspectos en esta administración y gestión de los recursos humanos son importantes también. Y también puede haber intervenciones en el proceso humano que ya tiene que ver con esas relaciones entre las personas, entre los grupos, entre las áreas, de cómo se comunican, si los canales de comunicación están abiertos o no. Por ejemplo, yo alguna vez conocí una organización que parte de lo que estaba escrito, que incluso decía que no era una organización jerárquica como un nivel sobre el otro, sino se denominaban heterárquica, o sea, como si estuvieran en un círculo, más bien como en un panel, ¿no? Donde están en el mismo nivel, pero si uno iba a las instalaciones físicas de la organización, las puertas de las oficinas de los jefes siempre estaban cerradas. Y encontrar o sea, hablar con un jefe era una cosa casi que imposible. ¿M? Entonces, ese ejemplo lo pongo para decir que a veces hay una disonancia entre lo que se declara en la filosofía organizacional y lo que realmente sucede en la cultura organizacional, lo que ya se gesta en la dinámica humana. ¿M? Entonces, claro, nos declaramos heterárquicos, pero para poder hablar con el jefe hay que hacer miles de mm, procedimientos para, no sé, enviar un correo con yo no sé cuántos días de anticipación y hablar con la asistente, y a lo mejor hay personas que nunca tienen acceso a esos jefes y entonces no es heterárquica, ¿sí? Entonces ahí habría que trabajar en, o cambiamos la filosofía y definitivamente nos definimos como una organización con niveles jerárquicos tradicionales, o si mantenemos esa heterarquía escrita en la filosofía, entonces abramos las puertas. Abramos las puertas para que cualquier colaborador pueda entrar a hablar con el jefe cuando lo necesite. ¿Cómo resolver problemas si hacemos intervenciones en recursos humanos? En este caso, como digo, si hay, por ejemplo, conflictos entre áreas, a veces también pasa eso en las organizaciones. No, la capacitación no se ha dado porque el jefe del área donde la tienen que recibir, pues tiene un conflicto con el jefe del área que da la capacitación y entonces no se han podido poner de acuerdo para eso. Por ejemplo, eso también podría pasar en el caso que estamos tratando, o cómo se toman decisiones, o cómo interactúan las personas entre sí o entre grupos, o cómo los liderazgos se están ejerciendo. ¿M? A veces el líder formal es uno, pero realmente el que ejerce el liderazgo es otro que no ha sido nombrado formalmente. Eso también pasa en la vida real. Entonces, dependiendo de esto que hayamos encontrado en el diagnóstico, pues vamos a determinar cuál de estos tipos de intervenciones haríamos. Se diseña a partir de, a ver, aquí, a partir de esto, planteando entonces objetivos claros de esa intervención,
qué actividades, qué acciones se llevarán a cabo para cumplir esos objetivos y ya se hace la implementación, pero no es la actividad por la actividad, sino desde una estrategia pensada que tiene que ver con todo este recorrido que hemos hecho desde el diagnóstico hasta el diseño de la intervención y hasta que se implemente. Y una vez implementada, no necesariamente al final, puede ser durante el proceso, pues entonces vamos haciendo evaluación, preguntándonos que estamos logrando esos objetivos que nos planteamos. ¿M? Y ha cambiado esa situación que problematizamos, la situación, problema que definimos unas semanas o meses atrás, ya ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? Es importante hacer ese seguimiento y esa evaluación para poder determinar si ese trabajo que hemos hecho de diagnóstico, de diseño e implementación de una intervención ha funcionado, porque si no, en el caso de Laura, habría que determinar en unos meses después de que se haga todo el diagnóstico de la intervención, ¿ha disminuido la rotación de personal? ¿En cuánto porcentaje ha disminuido? Y hemos visto en los contenidos de la secuencia 2 pues cómo se deben definir indicadores justamente para poder ir haciendo ese seguimiento y esa evaluación. Esas son las referencias consultadas. Muy bien. Dejo de compartir. ¿Tienen algún comentario, pregunta, alguna claridad? Yo creo que voy a dejar aquí de grabar en este momento. Voy a terminar.